Hare
And you can try to repeat. Y intenten repetir. When you understand what it means, Porque cuando entendemos qué significa, then you can feel the mantra more deeply. podemos entender más profundamente lo que significa el mantra. And you can connect more. Y podemos conectarnos más. Because it's very deep. Porque es muy profundo. Oh Radha, Oh Radha, oh Krishna, Oh Krishna, Okupame, Okupame, en servicio, in servicio, oh mi amigo, oh mi amigo, acéptame, acéptame, eleva mi alma eleva mi alma a tu corazón. a tu corazón. So Radha and Krishna es el supremo, masculine and feminine. Masculino y femenino. Masculine and feminine. And servicio es our posición eternal, natural eternal. Es posición espiritual. Yo es un Soy servant. un sirviente. Todo mundo es servant. And we pray to realize we are servants. Y oramos para ser sirvientes. And Krishna, God, is our friend. Que Krishna, Dios, es nuestro amigo. And we want to connect in a relationship. Y queremos conectarnos con Él en una relación. And we want to make our heart one with His heart. Y queremos hacer que nuestro corazón sea uno con el suyo. That's what it means. Eso es lo que significa. So maybe this time we can all sing together. So you can sing with me rather than repeat it. Así que ahora vamos a cantar todos juntos en vez de repetirlo yo y después ustedes, todos juntos. Can we try? Vamos a intentarlo. Oh Radha, oh Krishna, Okupame, en servicio, oh mi amigo, acéptame, eleva mi alma a tu corazón. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare
Hare